¿Sabías que el gran alca, el pingüino del norte, fue cazado hasta su extinción en el siglo XIX? Hoy exploramos su historia y el precio de no proteger a las especies. El gran alca fue una imponente ave marina, parecida a los pingüinos, que habitó las frías aguas del Atlántico Norte. Esta especie, que podía alcanzar casi 1 metro de altura, era experta nadadora y una importante depredadora de peces en su ecosistema. Sin embargo, su incapacidad para volar y su tendencia a anidar en las costas accesibles de Europa y América del Norte la convirtieron en un blanco fácil para los cazadores humanos. A partir del siglo XVI, los navegantes y cazadores europeos comenzaron a cazar al gran alca masivamente para aprovechar su carne, sus plumas e incluso sus huevos, objetos valiosos para coleccionistas. Finalmente, en 1844, el último par de gran alcas conocido fue asesinado en la isla de Eldi, Islandia, llevándola a la extinción. Esta es su historia y el duro recordatorio que deja. El gran alca, conocido como el pingüino del norte a pesar de no estar emparentado con los pingüinos de la Antártida, fue una de las aves marinas más reconocibles del Atlántico Norte. Su enorme tamaño, su incapacidad para volar y su habilidad para nadar rápidamente lo hacían único. Sin embargo, esta misma incapacidad de volar fue su perdición cuando la especie se encontró con un depredador mucho más letal y persistente, el ser humano. La explotación humana comenzó lentamente, cuando marineros europeos llegaron a las costas de Groenlandia, Islandia, Terranova y otras áreas habitadas por el gran alca. Al principio, estas aves fueron cazadas para obtener su carne y huevos, necesarios en expediciones de largo viaje. Además, sus plumas, suaves y densas, eran codiciadas en Europa para confeccionar ropa y ropa de cama. Con el paso del tiempo, la caza se intensificó drásticamente. En el siglo XVI, el comercio de plumas y las colecciones de huevos ganaron valor en el mercado, haciendo que los cazadores se embarcaron en expediciones destinadas específicamente a capturar gran alcas. Esta ave, que en tiempos prehistóricos había sido un habitante común de costas en ambas orillas del Atlántico, se encontraba cada vez en menor número debido a la caza intensiva. La persecución aumentó conforme el valor de las aves y sus huevos incrementan, y con cada captura, el gran alca se acercaba más a su extinción. Finalmente, los efectos combinados de la caza y la destrucción de su hábitat resultaron en la pérdida irreversible de la especie. La desaparición del gran alca marca uno de los primeros casos documentados de extinción humana, y a pesar de su importancia como ejemplo de la responsabilidad humana en la pérdida de biodiversidad, el mensaje de su desaparición ha sido repetido con otras especies en siglos posteriores. El gran alca fue una de las aves más notables de las frías aguas del Atlántico Norte. Imponente y singular, esta ave no voladora medía alrededor de 85 centímetros de altura y pesaba hasta 5 kilogramos. Su plumaje era negro en la espalda, mientras que su vientre y pecho eran blancos, creando un contraste inconfundible. Su pico largo y robusto, con ranuras características, la convierte en una especie fácilmente identificable. Sus alas, adaptadas a su estilo de vida acuático, eran pequeñas y firmes, lo que hacía que volar fuera imposible, pero que le brindaban una destreza inigualable para nadar y sumergirse en busca de su alimento. A lo largo de miles de años, el gran alca ocupó un rol fundamental en el ecosistema marino de regiones como el norte de Europa, Islandia, Groenlandia y las costas de Norteamérica. Su dieta consistía en peces y crustáceos, y era un depredador que ayudaba a regular las poblaciones de varias especies marinas. Sin embargo, su estilo de vida en tierra lo hacía vulnerable, al ser incapaz de volar y al anidar en grandes colonias en costas rocosas de fácil acceso. El gran alca no tenía manera de escapar de los depredadores naturales, ni mucho menos de la creciente presencia humana. Cuando los primeros marineros europeos comenzaron a explorar el Atlántico Norte, descubrieron en el gran alca una fuente abundante de recursos. En un tiempo en que las largas travesías por mar requerían alimento y materiales, el gran alca se convirtió en una presa altamente valiosa. Su carne, rica y abundante, servía de sustento para tripulaciones enteras, mientras que su grasa y plumas eran aprovechadas para ropa, cobijas y utensilios.
Las plumas, en particular, ganaron gran demanda en Europa por su densidad y suavidad, convirtiéndose en un producto de lujo en las ciudades del continente. En poco tiempo, sin que nadie se plantea las consecuencias para la supervivencia de la especie. Conforme avanzaba el siglo XVII, la caza intensiva del gran alca ya comenzaba a tener un impacto devastador en su población. Las colonias, que alguna vez fueron abundantes, empezaron a desaparecer. Sin embargo, en ese tiempo, la idea de proteger a una especie por su valor biológico o ecológico era desconocida. La percepción dominante era que los recursos naturales eran infinitos y estaban al servicio del ser humano. Este pensamiento hizo que la explotación de los recursos del gran alca se realizará sin ningún control, con métodos destructivos y, muchas veces, sin necesidad real. A medida que el gran alca se volvía más escaso, ocurrió una triste paradoja: el valor de cada ejemplar aumentó. Esta misma escasez atrajo aún más interés por parte de coleccionistas y cazadores, quienes veían en la caza de estos últimos alcas una oportunidad para ganar prestigio o asegurar una recompensa económica. La explotación fue tal que la especie fue empujada cada vez más cerca de la extinción. Hacia finales del siglo XVIII, el gran alca ya había desaparecido de muchas de sus antiguas colonias y sus números eran alarmantemente bajos. En el siglo XIX, los naturalistas comenzaron a notar la inminente desaparición del gran alca. Este fue uno de los primeros casos en los que se documentó la extinción de una especie debido a la actividad humana, generando gran conmoción en la comunidad científica de la época. Sin embargo, en lugar de fomentar una reacción de protección, el conocimiento sobre la extinción del gran alca atrajo a más cazadores y coleccionistas. Para muchos, tener un gran alca en su colección representaba un símbolo de estatus y una pieza única. La historia de los últimos gran alcas es especialmente trágica. En 1800, los avistamientos de esta especie se volvieron tan raros que cazadores y coleccionistas consideraban cualquier hallazgo como un tesoro invaluable. Los pocos naturalistas y científicos que intentaban estudiar y documentar la especie antes de su desaparición inminente no lograron frenar el interés comercial. Su caza continuó sin piedad, e incluso aquellos pocos que querían conservar la especie se vieron eclipsados por la ambición y el interés económico de la época. En este contexto, el gran alca se convirtió en una víctima de la avaricia humana. La historia final de esta especie se desarrolló en la isla de Eldey, cerca de la costa de Islandia, donde se avistaron los últimos ejemplares conocidos. El 3 de julio de 1844, dos cazadores islandeses llamados Sigurður Leifsson y Ketil Ketilsson arribaron a la isla, alertados de la presencia de dos gran alcas y su único huevo. Al encontrar a la pareja, los cazadores capturaron y mataron a las aves y destruyeron accidentalmente el huevo. Este fue el último avistamiento confirmado del gran alca en estado salvaje. Así, la especie fue oficialmente declarada extinta, víctima directa de la explotación y la indiferencia humana. La desaparición del gran alca fue uno de los primeros casos ampliamente documentados de una extinción inducida por la acción humana, y su historia despertó las primeras inquietudes sobre la importancia de conservar las especies. Su extinción no solo fue una pérdida biológica, sino un punto de inflexión para la conciencia ambiental. La tragedia del gran alca simbolizó el comienzo de un cambio en nuestra percepción sobre el papel del ser humano en la naturaleza y el riesgo de ignorar el impacto de nuestras acciones. Sin embargo, el legado del gran alca permanece como una advertencia. Hoy en día, sabemos que la biodiversidad es esencial para el equilibrio de los ecosistemas y que cada especie tiene un rol insustituible en su entorno. La desaparición del gran alca nos recuerda que, si no actuamos a tiempo, podríamos perder muchas más especies que, aunque pequeñas, son fundamentales para el funcionamiento de la Tierra. El 3 de julio de 1844, en una remota isla islandesa llamada Eldey, el último par de gran alcas fue brutalmente cazado por dos hombres. Fue un momento desgarrador para la biodiversidad de la región y marcó la extinción definitiva de esta majestuosa ave, que alguna vez pobló las frías costas del Atlántico Norte. Ese día, la naturaleza perdió un pedazo de su historia, y nosotros, como humanidad, fuimos responsables de apagar una vida única para siempre.
La historia del gran alca nos recuerda el impacto devastador que podemos tener en otras especies. Aunque ya no podemos traer de vuelta a esta increíble ave, hoy tenemos la oportunidad de proteger a las especies amenazadas en todo el mundo. Cada esfuerzo cuenta, desde apoyar organizaciones de conservación hasta informarnos y compartir el mensaje. No permitamos que la historia del gran alca se repita. Preservemos nuestro planeta y a sus habitantes antes de que sea demasiado tarde. ¿Estás listo para hacer tu parte?